¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Pues aquí saludándolos con mi amiga Adriana Rangel, su servidor Julio César Gómez. Pues queremos platicarles este tema importante, ¿verdad? Que queríamos platicar de nuestro primer contacto con un partido político. Y pues decidimos hacerlo en vivo porque, bueno, nos gusta mucho interactuar con las personas que nos están viendo y inclusive que nos puedan poner ahí algún comentario, alguna duda, alguna pregunta en los comentarios. Se ven en vivo, se ven en automático, entonces podemos comentarlos ahí directamente. Entonces, pues con toda confianza, ya saben que aquí estamos y pues platícale Adriana a las personas cómo fue tu primer contacto con un partido político. Pues mira, Julio, esto sucedió obviamente desde que era yo muy pequeña, porque ustedes no están para saberlo, pero cuando yo estaba chica, todavía no estaba esta situación de que hubiera elecciones democráticas en la Ciudad de México. Era una regencia. Y entonces las regencias pues eran puestas por el presidente de la República y así eran jefes delegacionales. Y de esa misma manera, el que era regente en ese momento, pues decidía quién era, pues eran temas políticos, ¿no? Quién era finalmente el jefe delegacional. Y había algo que se llamaba Departamento del Distrito Federal, que era pues, el que mantenía en toda la Ciudad de México, pues el que te ponía, el que bachaba, o sea, no es por nada, no es un mal plan, pero la Ciudad de México en ese momento era una ciudad limpia, una ciudad ordenada, porque obviamente pues todo estaba controlado, la policía, y además las unidades habitacionales, que muchas de ellas nacieron como parte de lo que es el ISSSTE, como una forma de prestación a los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, también era como un préstamo. Entonces, haz de cuenta que se mantenían limpias, estaban pintadas, tenían todo un sistema de poda. Bueno, estaba increíble. La verdad es que no es una añoranza, pero sí es un buen recuerdo. En ese momento, lo que habían eran seccionales, Julio. Y entonces, todo al final de cuentas, sí, teníamos... ¿Que no cómo? Que no se oye. ¿Que no se oye? Pues ahorita le subimos el volumen. Fíjate, Julio, que entonces el punto era que nosotros teníamos esta oportunidad, que habían los seccionales y lo que son los distritales. Y mi primer, obviamente, contacto con el primer partido político, pues obviamente fue el PRI, ¿no? Porque finalmente, pues viviendo en esta ciudad y habiendo este tema de las regencias, pues bueno, finalmente estos distritales y estos seccionales eran pues parte activa de la vida cotidiana de la Ciudad de México, ¿eh? Entonces yo recuerdo muy bien que la señora que se encargaba del seccional, pues era lo que se encargaba de organizar a todas las señoras, sí, era prácticamente toda la colonia, o una sección, su sección, y entonces organizaban pues las piñatas, organizaban los días del niño, organizaban los veranos, porque yo recuerdo que nos daban cursos de verano, que venían las posadas y eran las 16, o sea, hace cuenta, del 16 al 24 había posadas. Y entonces la vida en la Ciudad de México era muy diferente justamente en esta época que te estoy hablando, donde el priismo creo que era muy fuerte en ese momento en la Ciudad de México y que los regentes pues, tenían un orden y un control. Era increíble. Y el partido era el partido del Estado, ¿no? Era el partido del Estado, obviamente, gigante. Y nunca se había perdido la Ciudad de México. Yo en lo personal, lo voy a decir, como ciudadana de la Ciudad de México, como nativa de la Ciudad de México, sí les puedo decir que me gustaba más esa ciudad porque era una ciudad más ordenada, una ciudad más controlada. O sea, todo lo que pasaba, obviamente, era controlado por el Estado. Y podrán decir, bueno, es que la democracia, sí, es un punto clave. Desafortunadamente, cuando estos puestos de elección popular se hacen, pero quienes ganan no hacen, aparte que les tienen que hacer, y estoy hablando tanto de hoy día alcaldes como de nuestros concejales, así como de nuestros diputados, tanto locales como federales,
si cada uno de ellos hiciera la parte que le corresponde, como se hacía antes, esta ciudad, no tendríamos que estar haciendo consejos ahí para ver si me vienes, si me parchas, y ahora levanta un swag y todo este tipo de cosas que hoy existen, porque de verdad estaban las calles bachadas, es una ciudad en constante crecimiento. Mucha gente me va a decir, oye Adriana, pero sí, las zonas de fuera pues no estaban al 100. No, pero es que hay que entender el contexto de que muchas de las colonias en esta ciudad también no fueron planeadas. Las que están a la periferia fueron... Sí, asentamientos irregulares. Sí, irregulares. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues entonces empezar pues, a llevar drenaje, empezar a llevar luz, empezar a pavimentar. Entonces, eso obviamente, y sigue siendo eso, o sea, sigue estando de esa manera. Y pues desafortunadamente pues ves las carencias que aún en esta época persisten. Entonces ese fue mi primer contacto y ya después casada, quiero platicarles que fue una curiosidad, porque donde yo vivía había un parquecito, un parque que me delimitaba, y ahí igual me voy a meter en temas complicados. Tenía una iglesia católica al lado. Y de pronto un padre, porque no quiero decir que esto sea una forma cotidiana de que los padres hagan este tipo de cosas, simplemente se le ocurrió que quería ese parquecito y una mañana amaneció bardeado. Entonces ya nada más él había ocupado todo el parque y lo que diferenciaba la casa de la iglesia pues era un pasillito. Un pasillo chiquitito, o sea, no te estoy hablando ni eran 2 metros. Entonces, la verdad a mí no me pareció correcto. Y me salí con una libreta y una pluma a levantar la firma de todos mis vecinos y a saber en las calles colindantes a la iglesia pues sí, a la iglesia, ¿qué opinión tenían, ¿no? Al respecto de... Entonces me fui por un lado, por el otro, y bueno, esto me llevó varios días. ¿Se llevaban al alcalde, bueno, en este caso a la delegación en ese momento? No, fíjate que eso fue en el Estado de México, eso fue en Tlalnepantla. Ya no vivía en la Ciudad de México, una temporada vivía en el Estado de México, y entonces pues haz de cuenta que esto que sucedió, y obviamente pues ahí sí hay municipios, desde siempre ha habido esta figura del municipio y el orden que significa la municipalidad, ¿no? Entonces, pues ahí me tienes que fue una cosa muy curiosa porque te digo que me fui de un lado, me fui del otro y eso me llevó como 3 o 4 días. Y me acuerdo que pasaron 2 cosas, muy chistoso. Ya digo, estoy hablando de que eso ya tiene un ratito, pero pasaron, te digo, estas 2 cosas curiosas. Una vecina que me quedaba de la otra cuadra, o sea, así un poquito lejos, me comentaba justamente ella, en ese momento el partido gobernante en el municipio era el PAN. Y entonces, de alguna forma, ella era priista. Entonces sí recuerdo haberme dicho que yo estaba haciendo una revolución en la colonia. O sea, no una revolución, era verdaderamente un pleito. Un pleito personal con el padre, que yo decía, yo no tengo problema con el padre. Yo solamente, era un jardín enorme y muy bonito. Entonces, esta señora que era priista, yo me acuerdo, me dijo, oye, y reconociendo que en las colonias, tú sabes que la iglesia pues es uno de los ejes centrales, como es la escuela, como es el mercado, y así están diseñadas las colonias, entonces, pues no es que te estés metiendo con cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que pues al ir levantando las quejas de mis vecinos, porque curiosamente los que estábamos alrededor no estábamos de acuerdo, pero la gente es una de las características, no decimos lo que no nos gusta. Y eso está mal. Entonces, haz de cuenta que me encontré con esta vecina que era priista. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no te vienes pues, acá al PRI? Y entonces dije, bueno, pues yo toda mi vida pues, nací en este contexto en la Ciudad de México, pues siendo priista, conociendo los seccionales y todo lo demás. No me pareció tan mala idea. Entonces, empecé justamente a ir con ella, allá en Tlalnepantla, pero pasó otra cosa curiosa. En esos días que estaba yo ahí recogiendo firmas de noche, ya era tarde,
Y bueno, pues, mis hijos estaban, yo recuerdo, muy pequeños. Pero bueno, ahí me tienes a mí ahí yendo a ver a los vecinos, porque además es tocar la puerta, que el vecino te habla, presentarte como vecina, decir cuál es el motivo de tocarla, ¿no? Sí, porque digo, no cualquiera, ¿verdad? Te va a abrir y va a decir, No, pásate. No, y Sí, además no. de veras tuve el privilegio de que mis vecinos me abrieran las puertas de sus casas y de platicar y de manifestar lo que yo creía que no era correcto. En ese momento era una lucha legítima. Me topo en una de las calles traseras a su casa, me topo con un grupo de personas que venían pues de traje, ¿no? Yo sin saber, y me preguntan, oiga, ¿y usted qué piensa de lo que está haciendo? Y no, pues yo ya me suelto, ¿no? Pues fíjese que no estamos de acuerdo, que no sé qué. Mire, aquí le tengo este número de firmas enormes, porque yo les digo mi libretota y lo demás. Y mire, todos estos estamos inconformes porque eran un pliego petitorio grande. Y sin saber, me doy cuenta que se presentan, eran los del municipio de Tlalnepantla, que eran los panistas. Y se pusieron a platicar conmigo porque iban específicamente a ver cuál era el impacto que estaba teniendo esto que el padre estaba haciendo. O sea, iban específicamente a solucionar el tema. Entonces, sin querer, les di a ellos, o sea, me topé con la autoridad que estaba en ese momento ejerciendo, les di una copia de las firmas, lo que estábamos pidiendo, lo que los vecinos, porque obviamente quien te firmaba, pues tenía el número de la calle, y pues, digo, el nombre de la calle y el número. Entonces, pues eran vecinos que éramos pues colindantes con el padre. Pues a buena fortuna quiero decirte que no tardó más del fin de semana y le quitaron las rejas al padre. O sea, le gané esa lucha que yo considero, no era un tema personal con el padre, era una cuestión de un espacio que los niños... ¿Llevaste las firmas a la presidencia municipal? No, ni siquiera tuve... O nada más el simple movilización social y él solito dijo, ay, no, ya mejor No, ¿qué crees? Que esas personas que te digo que me encontré en la calle eran los representantes del municipio, eran justamente los de vialidad y obras y demás. Eran como 5 personas de diferentes áreas del municipio que se llevaron mis firmas. Y con esas firmas sustentaron ellos que los vecinos estábamos inconformes y fue el municipio que le quitó la reja al padre y le volvieron a cerrar. Qué eficiencia, ¿verdad? O sea, qué pues eficiencia fíjate que política. en ese momento... Qué municipio tan eficiente. Bueno, en ese momento, no sé ahorita, pero en ese momento, qué municipio tan eficiente. Pues fíjate que sí, me sorprendió muchísimo y bueno, eso me hizo ingresar a la política porque también después el PAN de alguna manera, los del municipio de Tlalnepantla me buscaron. Y es así como yo empiezo a hacer mi actividad política en el municipio de Tlalnepantla, pero principalmente en el PRI, porque lo digo en el PRI, aunque tuve ese acercamiento y este primer encuentro de trabajo, porque muchas de esas cosas me volvió una persona activa dentro del municipio. Y bueno, pues obviamente en la colonia ya hacía reuniones y bueno, después... Sin querer. Se fue dando, se fue. Así fue la realidad, Julio, como yo inicié en ese tema político, dándome cuenta que si tú levantabas la voz, que había cosas que había que hacer, tanto por tu comunidad, como lo sigo haciendo ahora, ¿no? Porque hoy sigo siendo igual de metiche, en el espacio pequeño de tu colonia y de tu espacio, de tus calles, porque si tú pierdes de vista el lugar donde estás, pues lo demás, o sea, ¿cómo vas a ir a más si no puedes siquiera tratar de resolver lo que tienes al lado, ¿no? O sea, por eso dicen que el buen juez por su casa empieza, y yo aplicando eso, pues sigo siendo una persona activa, pues en la colonia donde vivo, ¿no? Así fue mi inicio en este tema político. Pues qué interesante, ¿verdad? Como a veces una cosa te lleva a la otra y la vida te va llevando y yo creo que la vida, el destino, como le queramos llamar, te va guiando y vas hasta que llegas a un punto donde encuentras algo que a lo mejor valoras mucho, como es tu caso, que el partido político, o sea, fue tu primer encuentro con un partido político. Y después, la verdad, lo dejé mucho tiempo, me dediqué obviamente pues a mis hijos, que quien me conoce sabe que son por lo que muero, vivo y respiro.
Pero ya cuando ellos tuvieron cierta edad para que yo volviera a retomar esta parte del activismo, lo volví a retomar. Y ya con otra intención, ¿no? Con algo un poco más firme, con algo más fuerte, con el tema justamente de hacer, tanto como tú sabes, tenemos una asociación política como una asociación civil para poder ayudar justamente. La idea, y fíjate, otro de los factores que me hizo también iniciar con este tema de la cuestión es el área de la educación. Yo tengo 2 hijos que tienen déficit de atención y al ver las lagunas tan enormes que tiene nuestro sistema educativo, pues yo busqué la forma de poder ayudar a mis hijos y eso me llevó a un peregrinar enorme que me hace hacer esta asociación civil y con la que yo busco poder ayudar a los padres que pasan por las mismas circunstancias que yo. O sea, ¿cómo? Pues que tengan esta oportunidad de buscarles tanto terapias psicológicas como pues tanto el tema de los psiquiatras, porque son especialistas, los neurólogos, o sea, todo el camino que a mí me costó recorrer con mis hijos, hoy trato de facilitarlo para que el menor número de niños pues padezcan lo que mis hijos padecieron, porque la verdad es que es un tema muy complicado. Y eso pues también es hacer política, porque vas buscando justamente, tú sabes, que donde 2 o más se reúnen y llegan a un consenso, pues se hace política, ¿no? Sí, así es, la política es algo de todos los días y a veces hacemos y ni nos damos cuenta Exacto. que estamos participando en política, entonces... Y hacemos política en casa. ¿Cómo? Pues hacemos política conciliando. con los hijos, con los que están casados con sus esposas, con la mamá, con el papá, o sea, en general, la conciliación, y ahí se está haciendo una política, ¿no? Porque, bueno, buscar el bien común, el bien de la familia, o en este caso, el bien de la sociedad, el bien de tu comunidad, el bien de tu colonia, que era, pues, como tener un parque, ¿verdad? Como lo que nos dices. Yo, en mi caso, por ejemplo, fue un poquito más pensado yo, porque en la secundaria bueno, tú sabes que yo nací Sí. en el Rosario, en una zona muy complicada. Hay mucha violencia, mucha delincuencia, muchas drogas. Rosario es una zona de Ciudad de México, pues que está muy complicada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues yo en la secundaria era un chico muy problemático, te he contado, Adriana, muy problemático, pero tremendamente. Entonces cuando, yo no sabía a qué me iba a dedicar, ¿no? Y todos los maestros me criticaban mucho, horrible, así de, ay, tú no sabes nada, no vas a ser de lo peor, y todos ya sabes cómo hay maestros muy malos que en vez de ayudar a los jóvenes desorientados, los atacan, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que entre toda esta zona yo tenía un grupo de amigos y todos nos organizábamos, y llegó el momento en que pues ya alguien me dijo, pues ya tienes que pasar la preparatoria, ¿no? Bueno, pues encontré un maestro, ya cuando entro a la preparatoria, encuentro un maestro y me dice, ¿por qué no participas en el concurso de oratoria? Y yo dije, pues voy a participar, y sin estudiar, sin haber hecho nada, casi me llevo el primer lugar del concurso de oratoria. Y ese maestro fue el que me dijo, ¿qué quieres dedicarte? Y yo en ese momento pues no sabía, le dije, pues es que yo no soy bueno para nada, la verdad, matemáticas, no, esto, no, nada. Y dice, pues eres bueno para hablar. Le dije, pues sí, pero ¿eso qué? ¿Eso quién? ¿Cuándo? ¿Cómo te dedicas? ¿En qué lugar? Y fíjate, mi ignorancia, ¿no? ¿Cómo te dedicas a eso? Pues hablar dónde o cómo o qué, o sea, yo me imaginaba a lo mejor una profesión, pues no sé, como carpintero, como digo, cosas que tienes que ser bueno, o electricista, alguien que hace algo eléctrico, no sé, las computadoras, ¿no? Algo yo pensaba, ¿no? Y obviamente, pues mi mente no llegaba a decir, pues la política es una de las cosas en las que puedes hablar, y entonces el maestro que se llama Hilarino, que pues yo supongo que ya, en ese tiempo ya estaba grande, imagínense ustedes, entonces yo no sé ahorita dónde estará, pero fue el que me orientó, o sea, el que me dijo, vete a estudiar Derecho y te puedes dedicar a la política o a ser abogado y tema penal y tema de esto. Y bueno, fue como empecé con mi contacto con un partido, fue porque entonces pues dije, a ver, me voy a acercar al partido, en este caso estaba el PAN, también gobernaba el PAN ahí en donde yo estaba viviendo, y me empezaron a jalar. Y yo no sabía, me traían como lo que tú le llamas seccional. O sea, me tenían de seccional, pero pues yo no sabía que por eso se cobraba. Yo en ese momento pues no recibía nada, yo nada más lo hacía por gusto y porque mi maestro me había dicho, pues puedes hacer eso. Y entonces yo tenía como 15, 16 años y lo hacía. Teníamos un negocio de dulces, teníamos un negocio bueno, poníamos entre nosotros mismos negocios.
pues a lo que nosotros podíamos en ese momento, ¿no? Un negocio de piel, de cosas de piel de caballo, de artículos de piel de caballo. Y con eso subsidiábamos todos nuestros gastos y con eso nos íbamos a los eventos del partido, en este caso del PAN, nos llevaban al juvenil, hasta que ya pues en algún momento dije, bueno, ¿y qué estudian estas personas que son políticos? Pues la mayoría eran abogados, entonces dije, pues mi maestro por eso tenía una noción, ¿no? De lo que me orientó bien, ya me terminé la preparatoria como a los 18, 19 y ya fue cuando, como a los 20 más o menos, fue cuando me metí a estudiar Derecho, me la pagué yo, porque pues yo soy hijo de mamá soltera, no sé, bueno, los que me conocen lo saben y los que no, pues, y tú sí sabes, ¿no? Soy hijo de mamá soltera, entonces, pues mi mamá no tenía así como que me pudiera pagar la universidad y yo como era muy mal estudiante en la secundaria y la prepa y pues iba muy mal, entonces no era así como que voy a entrar a la UNAM, pues no. Entonces, ¿qué hacía? Terminé la prepa y me metí a una escuela privada que me la pagué yo trabajando en un banco y ya fue cuando de repente me contacté con alguien del PRI y ese alguien del PRI me dijo, pues acá sí se paga por eso. Y entonces ya fue cuando yo dije, ¿cómo? Entonces me estaba explotando el PAN, o sea, tantos años en el PAN y estaba haciendo explotando. Igual allá no. Igual y ahí no se paga, pues yo creo que sí yo creo que sí se pagaba, más bien que pues me veían a mí como desorientado y decían, no, pues una sola persona, un solo señor en una campaña que se llama, porque todavía lo he visto, Gabriel Gómez Favila, ya se retiró de la política. Fue el único que en algún momento me dijo, te pago porque me ayudes en mi campaña. Y tocaba todas las puertas de la colonia, todas las puertas. Y con cada uno hablaba y casi ganamos la campaña. Pero fue uno solo del PAN el que me dijo, por eso, bueno, yo no tengo tan buena experiencia con el PAN, aunque tengo muchos amigos en el PAN. Pero digo, trabajando ahí no me fue nada bien. Y ya fue hasta que llegó al PRI. Cuando me dicen, pues aquí se puede pagar y aquí te podemos hacer. Y entonces ya, total que, para no hacer muy larga la historia, ayudé al PRI hasta, ya llegó en la campaña de Enrique Peña Nieto en ese tiempo y me dicen, bueno, pues hay una oficina en piso 7, ya me ofrecieron una oficina en piso 7 y ya pues fue diferente, ¿no? Porque ya tenía, de alguna manera ya tenía dinero, ya ganaba, sí, así es. Y bueno, pues yo dije, wow, ¿no? Yo no sabía que esto se pagaba, yo lo hacía de pasatiempo, después ya terminé la carrera de Derecho y empecé a llevar asuntos desde la mitad de la carrera, a postular, o lo que la gente conoce como litigar, empecé a llevar asuntos. Pero bueno, pues yo seguí en la política y hasta la fecha me sigue gustando. Y pues ese fue mi primer contacto. Ya después tuve contacto con prácticamente todos los partidos, con el Verde, con PRD, con Morena, me salí de Morena, ya muchos saben que porque Morena para mí es una secta disfrazada de partido político, entonces por eso me salí, yo no podía estar ahí porque no iba conforme a mis ideales, entonces pues me salí, mis principios no congeniaban con ellos, el comunismo, nada de eso, entonces pues me salí, pero bueno, en final, el principal contacto igual fue pues sin querer, pero a la vez pues fue un profesor el que me dijo, pues te puedes dedicar a ser político o abogado porque hablas. Y sí hay una profesión a la que te puedes dedicar que puedas usar eso que te sale o que puedes o que tienes de cualidad. Entonces yo no sabía y gracias a ese profesor pues me enteré y pues aquí estoy, ¿no? Pues le agradecemos al profesor. Porque justamente, yo sí creo que a veces nos falta un poquito de orientación vocacional, ¿no? Muchas veces somos muy, muy capaces para hacer muchas cosas, pero desafortunadamente las desconocemos a través de que pues no tenemos una orientación. Y pues desafortunadamente a lo mejor igual nuestros padres no nos ven esta... Tampoco, pues es que todos aprendemos a hacerlo, ¿no? A ser padres o estar enfocados en cómo ayudar a los hijos. Y pues a veces aprendemos... curiosamente a prueba y error. Porque yo, como tú lo sabes, Julio, tengo varias carreras y no puedo decir que hayan sido porque no llegué a la primera, porque era la correcta. Yo creo que sí, con el paso del tiempo, creo que mi principal carrera debía haber sido Derecho en un inicio. Pero no tuve esa orientación. Mis papás son egresados del Politécnico y entonces ellos veían como lo mejor que yo estuviera en una vocacional.
Mi mamá es licenciada en informática, ella era técnico en programación y entonces ella me sugirió pues que yo me fuera por ese mismo camino y pues que seguramente el camino que ella ya había andado a mí me sería más sencillo, ¿no? Y seguramente se hubiera sido así. Además yo era muy nerd, ya sabes. Todavía. Bueno, sigo un poquito, ¿no? Eso ya es confesión aparte. O sea, soy de tener excelentes calificaciones, de que yo si no tengo 9 o 10, pues como que siento que algo me falló. Pero no porque sea obligatorio, es algo que me sale natural. O sea, quien me conoce sabe que es natural, no es algo que yo me exija. Pero al final, cuando yo inicio en este tema de la vocacional, pues me doy cuenta que no era lo mío, ¿no? O sea, la verdad es que yo no me veía detrás de una computadora el resto de mi vida, como no me veo el día de hoy. O sea, a mí me gusta esa parte de, como decías tú, para que soy bueno, soy social. Necesito hablar, necesito convivir, necesito decir, pero además me gusta transformar. Entonces yo necesitaba encontrar como ese espacio donde poder desarrollar esta situación. Pero tardé en encontrarlo y platico, pero digo, para quien me conoce, sabe que mi primera carrera soy teólogo, ¿no? O sea, soy teólogo de profesión porque además amo escudriñar las escrituras. O sea, esa es otra de mis debilidades o de mis fortalezas, no sé cómo llamarlo, que es todo lo referente a Dios. Me apasiona. O sea, yo puedo vivir y respirar a través de pensar en cómo Dios es, cómo existe, cómo interactúa con el hombre. Entonces, para mí esa es mi primera profesión y la verdad que sí la amo y me gusta mucho porque me gusta hacer disertaciones teológicas, pero me faltaba la parte de poder compartirlo. Y desafortunadamente, pues lo tengo que comentar como tal, en las iglesias tradicionales, pues las mujeres pues tienen cierto movimiento, o sea, y finalmente pues así lo dice la Biblia, ¿no? Finalmente no puede haber, la mujer no puede ser cabeza sobre un hombre y yo lo respeto, lo podría cuestionar y hacer una disertación al respecto, pero no es mi tema. Entonces, partiendo de ese punto, yo me di cuenta que quería compartir y hacer más. Entonces, eso me llevó a hacer las otras profesiones y justamente estudiar Derecho, porque es la otra forma de poder ayudar, ¿no? De poder... Y la noticia, bueno, lo que a mí se me hace más importante de que Adriana Rangel esté estudiando Derecho es que estamos poniendo ya una consultoría legal para poder ayudar legalmente a todas las personas que lo necesiten. Eso es bien importante. Es su cuarta carrera, pero es la que más le gusta y la que mejor se le da. Yo ya le voy a copiar, voy a ver si me echo otra carrera en uno de estos días, pero mientras tanto, la consultoría legal y ayudar a la gente que lo necesita, que tiene a lo mejor algún problema legal, que hay abogados muy malos, hay abogados que roban a las personas. Sí. Y bueno, siempre yo creo que hace falta abogados con principios, abogados con valores. Y entonces es muy difícil encontrarlo. La gente que nos conoce, que obviamente pues, nos ve, pues sabe que nosotros somos personas que queremos ayudar al prójimo. Y pues así vamos. Y bueno, pues lo importante es aquí que logramos platicarles cómo fue nuestro primer contacto con un partido político, cómo empezamos en esto. A lo mejor fue en el caso de Adriana por casualidad. A mí, pues, gracias a Dios que me orientó un profesor, porque, pues, como yo lo veo así, lo veo hasta la fecha de esa manera. Una mamá soltera es más complicado orientar al niño, claro, porque, pues, tiene que estar trabajando. Entonces, pues, yo estaba muy desorientado. Para las mamás solteras. Yo estaba muy desorientado y gracias a que me ponen en la vida, en el camino, a un profesor, y que yo le hice caso, porque también pudo haber sido el hecho de que yo dijera, está loco, ¿no? Pero yo también necesitaba a lo mejor a alguien que me dijera, y yo también desde la secundaria me estaba preguntando, ¿a qué me voy a dedicar? Y entonces cuando veo eso de decir, existe una profesión donde hablar se puede usar, como es el derecho, como es la política, pues ya como que me iluminó y me dio un camino y dije, pues por ahí voy, y hasta la fecha he seguido pues en ese, aunque ha cambiado mucho para bien, me he mejorado, me he perfeccionado, igual que Adriana. Ya después les vamos a contar cómo nos conocimos también.
y muchas otras cosas más que queremos contarles, y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y el día una de hoy. última cosa, A ver, yo sí. quiero comentar que yo sí tengo una asignatura pendiente y tú lo sabes. Mi asignatura pendiente es que yo quiero ser diputado. ¿Y por qué quiero ser diputado? Sí, sí. Es algo que he buscado reiterativamente y que en algún momento, si la vida me lo da, porque si la vida y las condiciones y así ese es mi camino y Dios me lo permite, porque sí me queda muy claro que hay muchos puntos en los cuales hay que legislar. Y de hecho, curiosamente, tengo un chorro, y Julio me Y conoce. muy malos legisladores. Aparte de que hay muy malos legisladores, hay gente que no hace su chamba. Pero yo justamente desde este tema, desde el punto del derecho, desde el punto de la vida civil, desde la vida cotidiana, desde quien me conoce que también soy profesor y veo del día cotidiano, el día a día, lo que falta allá en la calle. Yo tengo una lista de cosas que quiero legislar y legislaría en el tema de educación, en el tema en cuanto a los derechos a las mujeres, pero hay todo, y ya lo iremos platicando, porque hay puntos centrales que creo que le darían un cambio a este país. Pero por lo pronto lo haces desde tu propio territorio con lo que tienes, como dices tú, Julio, con tus propias herramientas, porque sí, a mí algo que también sancionaría, si pudieras, el hecho de los buenos abogados, porque yo creo que más de uno en la vida hemos recibido el servicio de un mal abogado que nos ha hecho perder una situación que puede ser muy, muy sencilla, porque la ética se está perdiendo, la ética y los valores en la vida cotidiana se pierde. O sea, la gente no te puede estar cobrando nada más por cobrarte sin dar un servicio verdaderamente bien hecho. Entonces, justo desde la asociación civil, pues damos, pues yo ya sé de algún tiempo que damos estas asesorías, pero son asesorías. Pero ahora, justamente con Julio, pues queremos hacer justamente esta parte ya de llevarlo de manera formal y hacerlo bien, porque la gente merece un buen servicio, porque la gente merece recibir justicia, y la justicia pues empieza justamente con gente pues que sea derecha, ¿no? Hay que ayudar siempre al prójimo, y pues esperemos que este video les haya ayudado, lo que queremos compartir, la historia, para pues que nos conozcan y también para que ustedes vean que se pueden hacer muchas cosas, hay muchas cosas por delante, siempre hay una misión, un objetivo, algo en la vida que podemos seguir haciendo, y sobre todo también pues que sepan que hay que dar gracias a la vida, que estamos vivos, que estamos sanos, que estamos contentos, que estamos felices, que tenemos personas cercanas, que nos quieren, que están con nosotros, y pues seguir unidos como una sola gran familia, un solo equipo en una sola voz. Gracias, Julio. Es como siempre un gusto estar contigo. Igual, gracias a ti, gracias a ustedes que nos acompañaron. Compartan este video para que otras personas se enteren de las actividades que tenemos, y pues les agradecemos mucho que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Un gusto.